Buen día, Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí en un tiempo con mujeres de Dios y está con nosotros la pastora Alondra Michelle, de la iglesia Las Juntas y los Veranos. Salmo 91. Lorna Almaraz de Salmo 91 en Valle Dorado, Nayarit. Y su servidora Edelmira Bedoy de la iglesia Salmo 91, San José, Nayarit. Estamos aquí para tratar un tema de mujeres y queremos ver cuáles son las necesidades de las mujeres en este tiempo. Me gustaría que alguna de ustedes diera su opinión, qué necesidades hay, y también ustedes pueden poner en los comentarios qué necesidades tiene una mujer. Bueno, yo creo que una mujer tiene muchísimas necesidades. Yo creo que sí, ¿verdad? Toda mujer tiene necesidades, sea una mujer que conozca de Dios o que no conozca de Dios. Todas tenemos necesidades. En mi caso, me gustaría enfocarme en el amor, porque yo creo que toda mujer tiene necesidad de ser amada. Así es. Pero en ese deseo de ser amada, yo creo que antes de conocer a Dios, yo no sabía lo que era el ser amada. No sé qué experiencia tengan ustedes con respecto a eso. Sí, pues yo cuando llegué a Cristo, de verdad yo estaba muy necesitada de amor, aunque estaba casada. Aunque tenía hijos, me sentía sola. Y estaba muy necesitada. Cuando yo llego a la iglesia y me dieron abrazos, y cuando fui al encuentro y recibí esos abrazos, fue como cuando tienes tanta sed y tomas agua. Eso sentí. La verdad fue algo impactante para mí. Y el conocer el amor de Cristo, empezar a sentir a Cristo en mí, ese amor verdadero fue lo que a mí me cautivó, fue lo que me dejó aquí, que siguiera yo con Cristo, porque no nada más es el amor cuando una persona física te abraza, sino cuando Dios con sus palabras te hace sentir amada. Eso fue lo que a mí me ayudó. Y sí hay muchas personas que tienen esa necesidad de sentirse vivas, de sentir que eres apreciada por alguien, de sentir que vales. Pastora Alondra, ¿qué diferencia hay entre percibir el amor o sentirte amada por alguien ya conociendo el amor de Dios? ¿Qué diferencia vio usted o ve usted en esto? De percibir. De percibir el amor. Pues es algo, para mí, algo extraordinario que hoy se pueda sentir cuando tú, como dice la pastora, cuando tú abrazas a alguien, cuando tú te acercas a alguien, tú puedes percibir cuando estás lleno, estás saturado de ese amor genuino. Y para mí, la verdad es algo tan hermoso que en este lugar fue donde conocí el amor de Dios, porque vengo de una familia donde solamente había rechazo, donde solamente se podía respirar esa rivalidad de decir hasta aquí hay límites para amar. Y a su manera, sí es verdad, nuestros padres nos amaron como ellos pudieron, pero a ellos nadie les explicó, nadie les dijo cómo se tenía que amar, cómo se tenía que dar algo que nunca recibieron. Entonces, cuando yo llego a este lugar, y como dice la pastora, literalmente ves las miradas, cuando alguien te abraza, puedes percibir y sentir ese amor tan genuino. Y es maravilloso porque es para mí una de las principales necesidades, el amor de Dios. Es un amor diferente. Así es. Es un amor diferente. Así es. Así es. Y eso es lo que hace la diferencia. Y yo creo que toda mujer está en busca del amor. En mi caso, yo les puedo compartir que buscando el amor en un hombre, que fue cuando yo decidí casarme, yo busqué el amor porque estaba en esa búsqueda del amor. Yo fui rechazada desde el vientre de mamá,
Y sí recibí amor de mis padres, como dices tú, Alondra, me refleja mucho lo que comentan las dos, me refleja a mí misma, porque sí me amaron y sé que se esforzaron y me dieron lo mejor que ellos pudieron y tuvieron. Y verdaderamente fue un amor de corazón, porque yo fui una hija adoptiva. Entonces, fue un amor de corazón. Conociendo ya a Dios, pude comprender ese amor que ellos sacrificaron por darme a mí el amor, siendo una persona que yo no era hija de ellos, ¿no? Pero eso mismo también me ayudó a mí a entender el espíritu de adopción del Padre. Amén. Cuando yo llego a Dios y escucho de ese espíritu de adopción del Padre, me dio tanto gusto el saber que yo había sido adoptada, porque dije, eso fue por amor. Amén. Porque es muy diferente que tú ames a tus hijos porque son tus hijos, a que ames a unos hijos que tú no decidiste tener o procrear. Entonces es un amor tan profundo. Pero yo no lo pude comprender hasta que conocí a Dios y conocí el verdadero amor. Cuando yo conozco el amor de Dios, yo creo que en ese momento sí pude ya sentir o percibir el amor de alguien que se acercaba a mí. Yo creo que antes yo buscaba el amor en las personas, aún en las personas que me crearon, en las personas con las que yo conviví desde la escuela, que estás buscando el amor de los amigos, la aprobación también, la aceptación, la aprobación, la adolescencia, la etapa laboral, el noviazgo, el matrimonio, los hijos, aún ya estando en la iglesia, aún ya estando en Cristo, sobre todo cuando era una bebé espiritual, buscando el amor también, ¿verdad? Sí. Y que al principio todavía no lo podía percibir como realmente es. Así es. Porque todavía estaba dañado mi corazón. Hasta que el Señor empieza a tratar en mi corazón, a sanar mi corazón, empiezo yo a verdaderamente percibir el amor de Edelmira, el amor de Alondra. Y yo creo que teniendo el amor de Dios, también las personas que me rodean pueden percibir ese amor. Así es. Así es, de ser libre, verdaderamente libre, te puede ayudar a amar el amor. Así es. Bueno, para mí, otra de las necesidades, y esto me remueve, porque me hace saber y entender que es tan importante, como mujer, tenemos la necesidad también de ser escuchadas. De ser escuchadas porque, bueno, yo lo digo por mí como mujer, porque desde muy pequeña yo anhelaba ser escuchada, porque pasé situaciones donde quizás no las quise haber pasado, donde personas me dañaron, donde personas abusaron de mí sin yo tener esa cercanía con mamá para decirle, estoy pasando por esto. Necesito ser escuchada en esta parte. Y yo sé que muchas mujeres, ahora que llegan a esa etapa de casarse, se limitan para hablar, para expresarse por todo lo que vivieron atrás, porque nunca tuvieron esa capacidad de expresarlo, porque hubo quien te limitó y te dijo, cállate, tú no puedes, solamente tu hermano, solamente esta persona puede hablar, pero tú no puedes hablar. Entonces, cuando tú te limitas en esa parte, te das cuenta con la necesidad que tú vienes delante del Señor, porque yo lo puedo mirar con la mujer sirofenicia, que como esta mujer me hace llegar al Señor con esa desesperación, decir, necesito, aunque no soy tu pueblo, aunque no estoy dentro, yo necesito ser escuchada por ti. Yo necesito, porque aunque yo sé que no soy parte de ti, también los perrillos tienen necesidad de ti. Y de esa manera es como yo vine delante del Señor, destruida, porque no sabía cómo empezar a ordenar mi casa.
No sabía cómo empezar a tener esa cercanía con mi esposo, a tener esa cercanía aún con mis hijos, porque yo no sabía como madre cómo amar a mi hijo. Entonces yo tuve que experimentar primero el hablar directamente con el Padre para poder hablar con mi esposo, hablar con mis hijos y sacar todo lo que me había saturado desde que era niña. Entonces son cosas tan importantes como mujeres y que sepamos cómo expresar la necesidad que hay aún de hablar para que eso que está retenido en nuestro corazón no venga a dañar, no venga a frustrar lo que Dios quiere obrar, no solamente en nuestras vidas, sino en toda nuestra familia. Así es. Pastora, ¿tú crees que en las congregaciones también hay mujeres con necesidad de ser escuchadas? Sí, amén. Con mucha necesidad, porque hay momentos donde solamente los hombres expresan ese sentir de que quieren ser escuchados y la mujer se limita en muchas áreas por no querer lastimar al esposo, porque él es la cabeza, porque es la autoridad. Y yo sé que hay momentos donde sí, como mujeres tenemos que sujetarnos y someternos porque la palabra lo dice, que como mujer tenemos que sujetarnos al esposo, pero siempre y cuando el esposo esté conectado con el Señor, el esposo verdaderamente aplique lo que el Señor lo manda, amar a su mujer. Fíjate porque usted decía esa clave, amar a su mujer, para que cuando tú amas, no vas a necesitar ni siquiera de decir tienes que hacerlo, hazlo, sino que simplemente la mujer va a saber cómo expresarse porque él sabe cómo desarrollar ese amor que está desde la cabeza y todo va a empezar a fluir y va a haber esa libertad de poder hablar porque verdaderamente está siendo amado. Y la sujeción no se sufre. ¿Mande? La sujeción no se sufre. Exactamente. Amén. Porque el amor es el que está respaldándote para Así que tú es. puedas comunicarte. Amén. ¿Qué querías decirnos, Edelmira? No se preocupe. Ahorita que estabas comentando de eso, pastora, se me vino a la mente una mujer a la que yo admiro en la Biblia, que es Abigail. Es Abigail. Ella tenía un varón, un hombre, que no respetaba a Dios. Un hombre que era malo. Un hombre que era tremendo. Pero ella no se moldeó a él. Ella respetaba a su esposo, pero era una mujer inteligente, era sabia, tenía buen juicio, sabía ver el problema y darle solución. Y eso es parte de lo que se espera, que estando en Cristo seamos ese tipo de mujeres, porque a veces podemos tener un esposo que a lo mejor no nos comprende, que a lo mejor no contamos con él. Yo cuento con mi esposo, pero hay muchas personas que posiblemente no. Y es algo que a mí me impactó esta historia porque se venía un peligro grande con algo que el esposo no quiso solucionar. Y venía una matanza para toda su casa. Ella, en vez de decir, él estaba tomando, él estaba en una ciega, estaba con todos sus jornaleros, podríamos decirle así. Y vino David, mandó decirle que pues le dieran una parte porque los cuidó. Y él dijo, no, yo no voy a hacer nada de eso. Pero cuando le dice uno de los empleados, le dice, señora, esto está pasando. Y se viene la muerte aquí. Y ella le agarró comida, agarró todo y se fue. Dice, váyanse ustedes. Y cargó bastante comida, se fue, váyanse ustedes. Se le aparece al David. Tomó una decisión sabia. Así es, así es. Uno como mujer tiene que tomar decisiones sabias. Siempre pensar antes de hablar, siempre ver los pros y los contras, estar analizando cómo puedo responder. Porque muchas de las veces antes de Cristo, respondes a la ligera y eso te ocasiona más problemas. A veces el enojo, las emociones que tenemos, las hablamos y eso nos lleva a más pleitos, más incomodidades y más distancia entre pareja y más distancia con la persona que tengas a un lado.
Pero cuando tú analizas, piensas antes de hablar, tus emociones se calman y hablas bien, con claridad, de verdad que así se resuelven los problemas. Muchas de las veces nosotros no entendemos lo que es estar y ser hija de Dios, porque nosotros somos ejemplo. A pesar de que al principio yo vengo de... Estábamos a punto del divorcio mi esposo y yo. Problemas, y obviamente yo veía y decía, él es el que es el problema. Uy, él es el malo, el malvado. Él necesita Él necesita ir al Señor. Pero realmente cuando voy al encuentro me doy cuenta que ándale, regresé y empezaron a cambiar las cosas. Dije, santo Dios, creo que la del problema era yo. Pero pues los dos. Pero cuando yo empecé a poner en práctica la palabra, entonces cambió mi vida. Y esa mujer, cuando yo la escuché, que llega ante David, se postra y le dice, Señor mío, perdóname. Ella no tenía nada que ver, pero dice, perdóname. Yo no vi cuando llegaron tus muchachos. Sí, yo no vi cuando llegaron tus muchachos. Dice, pero perdóname. Dice, mi esposo es un necio. ¿Y qué le dice? Pero tengo esto aquí. Y le da honra. ¿Y David qué hace? Dice la palabra que la blanda boca, calma el enojo. Sí. Y calmó el enojo. Y ella al final de cuentas logró ser la esposa de David. ¿Por qué? Porque él no se vengó, porque David le dice, qué bueno que hablaste conmigo, porque me detuviste de lo que yo iba a hacer. El Señor te mandó. Entonces, cuando uno comprende esto, que todo a tu alrededor y todos los que están a tu alrededor pueden tener el carácter que tengan, pero tú tienes que ser una mujer sabia, una mujer con buen juicio, una mujer con buen entendimiento, una mujer que va a ser ejemplo, sobre todo siendo hija de Dios, tenemos que ser ejemplos. Y nosotros estamos aquí para ser ejemplo y ser luz a donde quiera que vamos. Así es. Entonces, cuando Dios restaura un matrimonio, una familia, o entre mamá y papá y todo, y hay un acuerdo y Dios está en medio, ese matrimonio funciona, esa familia funciona, ¿verdad? Así es. Así es. Mira, ahorita que estabas compartiendo de esto, me recordaba la palabra del Señor en Proverbios que dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia, ¿verdad? Dice que sí, así como ese hombre era necio, también a veces hay mujeres, o habemos, o vivo, o fuimos, ¿verdad? Sí. Mujeres necias, dice, más la necia con sus manos la destruye. Y es una hermosa historia, es una verdad de Dios, Abigail, ¿verdad? Que ella fue sabia en humillarse delante del rey e interceder por no solamente por su esposo, por su casa. Así es, por toda su casa. Así es. Hemos pasado, todas creo que cada una de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo, vemos las cosas de manera distinta. Así es. Vemos las cosas de manera como nos va enseñando la palabra. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y cada uno de nosotros, al poner en práctica la palabra, eso nos empieza a hacer un cambio y una transformación en nuestra manera de pensar. Y yo doy gracias a Dios porque Dios nos ha llevado a cada una de nosotras. Cuando llegamos a Cristo, llegamos de una manera derrotadas, pienso yo, que todos llegamos así. Pero ahorita estamos en victoria. Y más porque hemos entendido que somos hijas de Dios. Hijas de Dios amadas, redimidas, restauradas y con autoridad del Señor. Así es. Y eso es algo hermoso. Aún así, pastora Delmira, yo quiero preguntarle a la pastora Alondra, y yo creo que todas tenemos una respuesta. Aún así, con todo esto que nos está compartiendo la pastora, que es verdad, cuesta. Sí cuesta, ¿verdad? Sí, al principio, porque es un proceso de Dios, es un proceso en el que Dios nos mete y donde estamos siendo
se puede decir pulidos. En la restauración nos está puliendo el Señor y está quitando cosas, yo hablo por mí, cosas que no me edificaban, ¿verdad? Cortó y quitó lo que estorbaba para poder empezar a trabajar en mí. Entonces, ¿qué opinión nos puedes dar de eso, Alondra? De lo que cuesta, porque ahorita nos están escuchando muchas mujeres, mujeres que conocen del Señor, mujeres que no conocen y pueden decir, pues para ellas esto que está diciendo Elmira y está en la palabra y es cierto y está muy bien y se oye muy bonito. Aún tenemos hermanas en Cristo que dicen, ay, a mí me está doliendo, me está costando y amo al Señor, pero en esta parte o en esta área, como a veces es el perdón, como a veces es la sujeción, como es el amar, no, es que yo no puedo amar a esta persona, cuesta. Sí, bastante. A ver, y cuesta mucho porque, bueno, mi proceso no fue el más fácil. Fue un proceso muy difícil donde tuve que trabajar 8 años en mi matrimonio para que Dios restaurara, para que Dios sanara, pero sí es tan importante que como mujer seamos sabias, porque muchas veces, como decía la pastora Edelmira, venimos con una mentalidad de decir, el que ocupa es mi esposo. Y siempre estamos con esa a la defensiva, es que el que está mal es él y yo estoy bien. ¿Por qué? Porque ya cuando empiezas a conocer de Dios, sientes que ya estás llena, te sientes saturada y crees que porque ya te llenaste, hasta ahí. No, Dios sigue trabajando día con día y hay cosas que también Dios tiene que remover para Dios poder sanar la otra parte. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo tuve que pasar donde yo me tuve que enseñar aún a hacer postres para yo poder llegar al corazón de mi esposo, porque yo entendía algo. Hablando de postres, invítanos un postre. Adelante, nos pasas el... Claro que sí, hablando de postres, ¿verdad? Y antes bueno, aprendiste. Dice que siempre al hombre se le llega por el estómago. Yo tuve que aprender a hacer postres para poder llegar a mi esposo en la forma de que yo sabía que solamente con cocinarle no era suficiente. Entonces yo tuve que poner más de mi parte para que trabajara con mi esposo. Pero sabe algo muy curioso, una vez mi esposo lo comentó, donde yo hice una comida especial para él y él se quedó como impresionado porque dijo, esto no es normal, porque antes sabía que la comida estaba ahí, yo me iba a la iglesia y le decía, aquí está la comida, si quieres sírvete, porque yo tengo un compromiso. Entonces yo me iba y dejaba a medias lo que Dios me mandaba hacer, porque lo principal es mi casa. Entonces cuando yo entendí esa parte, que lo primero es mi familia, entonces yo sí, todo el tiempo sabemos que nuestra prioridad es Dios y después nuestro esposo y nuestros hijos, nuestro trabajo, pero esa parte como que yo decía, pues mi prioridad es Dios. Y a medias nada, nos acaba de enseñar nuestro pastor. Y entonces decía, hay que se cocine, hay que él caliente la comida y hay que se sirva, pero después entendí y dije, no. Entonces, cuando ese día yo hago algo especial para mi esposo, yo le hablo a mi esposo para que venga y coma, y a la hora que yo sirvo los platos, mi esposo se me queda viendo y me dice, Alondra, ¿me puedes pasar la sal? Le digo, sí. Y voy a la cocina por la sal, dice, sin que tú te dieras cuenta. Cuando tú fuiste por la sal, yo tuve que cambiar los platos porque yo creía que tú me ibas a poner veneno. Me recordó una película. Yo creí que me ibas a poner veneno porque dije, no puede cambiar. Esto no es normal. No es normal en una mujer explosiva, en una mujer que todo el tiempo está frustrada, en una mujer que todo el tiempo grita. Entonces, cuando él empieza a ver esos cambios, él se queda maravillado y dice, no, o es brujería o verdaderamente Dios está haciendo algo en ella. Wow. Entonces, cuando yo veo que mi esposo hace eso, no me lo dijo en el momento, sí me di cuenta, pero después él lo expresó, dijo, pero sabes, yo me siento gozoso de saber que Dios sí puede cambiar, Dios sí puede restaurar y que no es fácil, porque aún, como le digo, 8 años, estuve orando por él y cuando era de que yo tenía que madrugar,
antes de que mi esposo se levantara para poder orar, porque si él se levantaba era que me golpeaba los pies o en la cabeza porque me decía, ya estás orando. Y digo, sí es algo frustrante, pues, de que tú quieres darlo todo, pero hay veces que no sabes cómo. Así es. Entonces, lo mejor, yo pienso que como mujer, para que no te frustres, es primero con sabiduría, pedirle al Señor que te dé sabiduría para cómo trabajar desde casa con tu esposo y no tengas que salirte de decir, es que yo estoy sirviendo en la iglesia, es que yo estoy dando todo en la iglesia, pero que estás dando en tu casa. Así es, eso me pasó a mí tristemente. Yo empecé con el ministerio, nos pusieron en el grupo de visitación y yo andaba visite gente por donde quiera, orando, había sanidades, el Señor le levantaba, restauraba matrimonios, empezaban a ir a la iglesia, se iban al encuentro, y mi familia, bien, por allá en casa. Mi esposo no lo veía porque trabajaba todo el día y no lo veía. Y mis hijos me los llevaba a la iglesia, después ya mi esposo cambió de trabajo y todo, y yo andaba en las casas hasta que comprendí que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, y si no hay un equilibrio, destruyes tu casa. Así como dijo la pastora. Amén, así es. La mujer sabia edifica su casa. Cuando yo comprendí que tiene que haber un equilibrio, entonces ya el ministerio empecé a bajar y a bajar los tiempos para poder también darle tiempo a mi familia. Eso es algo muy importante, que tiene que haber un equilibrio. Es cierto, es bueno el servicio, y yo lo que empecé a hacer es orar para que mi esposo entrara. Ahorita los dos trabajamos juntos. Eso es lo ideal en todas las familias, que todos estén juntos, que haya unidad. Involucrarlos. Así es, en el mismo espíritu. Y eso es algo tremendo. Como dijeron ustedes, yo lo dije rápido, pero realmente sí es un proceso. Yo le llamo un entrenamiento, porque nos está cambiando el carácter, nos está limpiando. En donde más te tardas es en el carácter. El carácter, para que Dios nos ayude a moldear el carácter, es donde tú te sometes rápido, quitas orgullo, soberbia y todo es rápido. Pero para quitar todo eso, la carnita brinca. La carnita brinca, te hace algo y ¡uy! Recuerda, soy cristiana, soy hija de Dios, cállate la boca. Pero qué glorioso es, ¿verdad? Sí. Un pequeño detalle, fíjate, una preparación de un alimento servido, atendido correctamente, hizo ese cambio, hizo ese milagro. Amén. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que fue un pequeño detalle guiado por Dios. Amén. Amén. Y ahora podemos ver este testimonio tan Grandioso. hermoso de un matrimonio caminando de la mano de Dios y sirviendo al Señor, ¿no? Así Y es. siendo testimonio para su congregación y para todo aquel que está cerca de ellos, ¿no? Así Y una de las cosas que estás comentando, y yo creo que es hablando de la dificultad de ser restaurados, porque es parte de la restauración, ¿verdad? El ser cambiados, el nacer de nuevo, nos lleva precisamente a eso, a obedecer lo que Dios nos está guiando, aunque es difícil muchas veces, algunas veces es rápido, como tú decías, algunas veces no es muy rápido. Pero en ese pedacito o en ese lapso de esperar mucho, nos perdemos de bendiciones. Sí. Y a mí una de las áreas, aunque yo cuando fui a mi encuentro, regresé pidiéndole perdón a mi esposo, perdón a mis hijos, perdón a todas las personas que el Señor me había puesto y había perdonado. Pasaron varios años y Dios me tuvo que llevar hasta Estados Unidos, hasta Anaheim, con una persona que era cristiana, que estaba en un centro comercial y estaba viendo un programa en una computadora que yo seguía, y al escuchar la melodía de ese programa, el Espíritu Santo me decía, ve y salúdale. Y yo decía, sí. Fui al baño, regresé, y el Espíritu Santo me volvió a poner en mi mente, en mi corazón, ve, salúdale. ¿Será? Yo no lo conozco.
Regreso donde estaban mis hijos y les digo, ¿qué creen? Ahí está una persona escuchando el programa cristiano que yo escucho y el Espíritu Santo me está diciendo que vaya y les... Ay, mamá. Y yo, tengo que ir. Y aunque mi carne, ¿verdad?, se resistía, fui. ¿Y qué creen que fue lo que esta persona me dijo? Lo primero que me pregunta por mi esposo. Y bueno, ya le doy un testimonio breve de lo que había pasado, estaba pasando con mi esposo, y me dijo, ¿ya le pediste perdón? Y yo, sí. Me dice, pídele perdón. De nuevo, me dijo. Aunque tú creas que no tienes la culpa, me dijo, es necesario. Porque cuando pedimos perdón, y más si lo hacemos sin tener culpa, algo grande se rompe, me dijo. Y me decía, quédate, necesito hablar más contigo, pero ya venía mi camión, le digo, no, ya me tengo que ir, me voy. Y pasó un tiempo, sí pasó un tiempo, yo oré y oré y lloré con ese mandato del Señor, porque yo sé que venía del Señor. No sé cuánto tiempo pasó, sí pasó un tiempo, no sé si fue un año o probablemente un poquito más. Cuando finalmente lo hice, y fue en el momento de Dios, sí fue en el momento de Dios, porque mi esposo estaba receptivo y yo también. Y entonces en ese momento que yo le digo a él, perdóname, hay un quebranto de parte de los dos. Y él fue una respuesta de decir también, perdóname. Cuando él ya me había pedido perdón, pero me vuelve a pedir perdón. Y hay algo grande, se rompió. Aquí voy con esto, que a veces, y yo no sé si a una mujer de aquí le está pasando, a veces nos cuesta trabajo someter la carne o ser obedientes a lo que Dios nos pide. Y cuando no somos obedientes, nos estamos perdiendo de bendiciones grandes, de bendiciones eternas. Así ¿Qué piensan de esto? Ay, no, que es muy importante que aún el Señor sigue limpiándonos. Amén, aún el Señor sigue trabajando con nosotros, y sé que todas ustedes, mujeres que están escuchándonos, y hombres también, pueden entender que los cambios no son de la noche a la mañana. Es un tiempo, y que tú pongas disposición de hacer el cambio. Dios va a hacer algo grande con ustedes. Y pues muchísimas gracias, pastoras. El tiempo se nos fue volando, pero es algo grandioso poder ver, entender. Y yo sé que esto va a ser de edificación para cada uno de ustedes, porque si ustedes ponen en práctica, ustedes empiezan a conocer un poco más a las mujeres de la Biblia. Van a darles una gran enseñanza de cómo llevar su vida, y eso es algo hermoso. Fue como a nosotros nos ayudó diferentes tipos de personajes en la Biblia que pueden ayudarles a ustedes también. La palabra es viva, es eficaz. La palabra va a transformar tu vida si tú lo quieres. Dios va a transformar tu vida. El que el Espíritu Santo viva en ti es algo grandioso. Y pues bueno, muchísimas gracias, pastoras. Dios me las bendiga. Gracias. Algo que tengan que decir. Adelante. Así es. En la Biblia están todos los personajes. Y yo estoy segura que cualquier mujer que nos esté escuchando, si se pone a leer, va a encontrar un personaje con el cual se va a identificar, tanto para ver los errores como para ver la solución, ¿verdad? Hablábamos a un principio de las necesidades de las mujeres, y ahí están, en la palabra de Dios están plasmadas las necesidades y también las soluciones. Y la única solución es buscar a Dios. La única solución es buscar a Cristo. Un encuentro con Cristo cambia nuestra vida. Así es. Aleluya. Bueno, pues yo estoy muy agradecida de estar con ustedes en este tiempo de gran bendición para nuestras vidas, de darnos cuenta cómo Dios hace esas transformaciones tan perfectas cuando anhelamos y deseamos. Y yo pienso que como mujeres, lo más importante es tener esas ganas de hacer esos cambios, tener esas ganas de querer avanzar, de que no solamente mires el problema, sino que
presentes tu problema al que puede transformar tu Así vida, Así al que es. puede hacer cosas extraordinarias, no solamente en tu matrimonio, sino también con tus hijos y con todo lo que el Señor te ha dado. Porque si Dios te lo dio, es porque tú puedes hacerlo, es porque tú puedes levantarte. Yo sé que con todo lo que has escuchado hoy va a ser de edificación y de levantamiento, porque Dios va a empezar aún a trabajar con tu carácter, porque Dios lo va a forjar si tú lo anhelas, si tú lo quieres. Dios te bendiga grandemente. Así es. Dios les bendiga y pues bueno, pongan en sus comentarios, nos gustaría saber su opinión a todos ustedes, que ya el Señor hizo un cambio grande, porque eso puede ayudar a más personas. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día.